Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos una vez más a su podcast de minería favorito, Minería Hoy. Quien les habla, Eduardo Cava, gerente general de Intel Corp. Nos recordarán por algunos eventos de minería que hacemos, sobre todo en la parte de networking. A mi lado derecho se encuentra... Alfredo Olaya, soy gerente general de Intermet. Nos conocen por los eventos que realizamos, tanto congresos internacionales en minería como también por la feria Expo Cobre. Y el día de hoy nos acompaña un invitado de lujo. A nuestro lado derecho se encuentra Juan Carlos Maita, superintendente de Project Management Office dentro de Anglo American. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la presentación, Eduardo. Un gusto estar aquí, primera vez en este podcast, pero encantado de poder compartir algunas experiencias y dialogar con ustedes, ¿no? Entretenernos un rato. Perfecto, Excelente. perfecto. Este es un espacio justamente para poder conversar, para poder conocernos y para poder conocer a las distintas personas clave dentro de distintas compañías vinculadas al sector minero, compañías mineras. Em, Voy a arrancar yo esta ronda de preguntas. Vamos con esta pregunta importantísima. Juan Carlos, ¿qué fue lo que despertó tu interés? Tú eres ingeniero industrial civil, 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 sí, sí. civil. Eh, Dentro del rubro de la ingeniería, ¿cómo encontraste este camino hacia el sector minero? Mm, Gracias por la pregunta. Realmente no es la primera vez que me la hacen, me la han hecho varias veces. Y yo siempre repito una pequeña frase que quizás se asocia a esto, es que caminante se hace camino al andar. Sí, como ingeniero, a mí siempre me gustaron las matemáticas desde niño, de colegio. Fui bastante chanconcito, como se diría, ¿no? Siendo primer puesto en mi cole. Y la ingeniería siempre fue parte de mi motivación. ¿Por qué civil? Porque la curiosidad por la forma de que se construían proyectos, sean de edificaciones, proyectos viales, infraestructura, siempre me llamó la atención. Y estuve en esta línea de infraestructura o de, digamos, construcción durante los primeros años de mi carrera hasta que di el pase a minería, también en los proyectos de infraestructura, ¿no? Me dio una perspectiva diferente porque los proyectos en la etapa de construcción, pues, las ves solamente en la etapa, valga la redundancia, de ejecución. Claro. Claro. ¿No? Sin embargo, en la etapa de minería puedes abarcar todo desde la etapa de conceptualización del proyecto, pasando por procesos de diseño, de prefactibilidad, factibilidad, ejecución y finalmente la puesta en marcha que cierra el ciclo del activo, ¿no? Entonces, el aprendizaje también fue una gran motivación que me llevó a justamente al rubro minero. ¿Y cuál fue tu primer contacto con la minería? ¿Un proyecto quizá, o una Mm. ampliación, no sé? Sí, casualmente allá por el año 2011 yo estaba trabajando tranquilamente, diría yo, en un proyecto de la refinería de Cartagena, en Colombia. Y ahí tuve la primera experiencia con un megaproyecto industrial y recibí el llamado para poder trasladarme a un proyecto en Perú, que era un proyecto de minería justamente con JJC, Contratistas Generales, bueno, hoy Grupo JJC, y brindaban el servicio para Milpo, hoy Nexa, ¿no? Del recrecimiento de la presa Relaya Pavoipite. Lo tomé como un reto, realmente yo, lejos de esta zona de confort que me sentía en el extranjero, trabajando en el Caribe. Pocos creo que tienen esa oportunidad de trabajar en Cartagena frente al mar. Claro. Claro. Pero aposté por el cambio porque vi en la minería peruana un potencial, ¿no? Y realmente siempre me llamó mucho la atención. Entonces asumí el reto, estuve justamente en el proyecto de Cerro Lindo, en la ampliación, y creo que fue una gran experiencia que marcó un punto de inflexión en mi carrera, ¿no? A partir de ahí ya me involucré muchísimo en el sector minero. Llegaste a la minería y te quedaste ahí Sí, prácticamente, ¿no? Y exactamente. sigue revisando tu historia profesional, has estado en varias mineras, varios proyectos. Me quería preguntarte, ¿qué aprendizajes clave has tenido al liderar equipos multidisciplinarios en proyectos mineros de gran envergadura? Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que todas las personas pensamos diferente, tenemos perfiles diferentes, de formas, estilo de pensamiento distintos, ¿no? Y creo que un equipo multidisciplinario que por lo general se enfoca en los megaproyectos, en los proyectos complejos, necesitan en principio desarrollar esta capacidad de entender que todos pensamos diferentes y actuamos diferente.
Y luego, cómo a partir de esa premisa podemos colaborar entre nosotros mismos, podemos integrarnos con un objetivo en común, ¿no? A eso es lo que llamamos alineamiento del objetivo del negocio, el objetivo del cliente y el objetivo del proyecto. Eh, Creo que ese es uno de los grandes retos. Trabajar con las personas siempre implica muchas veces entender nuestras diferencias, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad porque es ahí donde podemos desarrollar equipos de alto desempeño que a la larga son la clave del éxito de los proyectos, ¿no? Por supuesto. Bien, y cuéntanos, bueno, he visto por todo lo que hemos revisado en tu perfil profesional, has pasado por mucha parte educativa, mucha formación. Eh, ¿Qué importancia tiene hoy en día para ti la formación continua y las certificaciones como PMP dentro de la minería moderna? Pero de repente por ahí explícale a las personas que están viendo el podcast un poquito sobre eso. Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que la educación continua es clave, ¿no? Uno nunca deja de aprender, ¿no? De hecho, mencionaba yo mi época escolar y en la época universitaria de la misma forma. Siempre ese hábito de generar lectura en los niños, adolescentes y jóvenes eh, es algo que justamente te permite descubrir un mundo de oportunidades, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, interactuar mucho con personas de diferentes perfiles, porque siempre hay algo que aprender de ellos, ¿no? Y en la medida de mis posibilidades también aportarle mi granito de arena, ¿no? Entonces, certificaciones hoy en día como la del PMP, que forma parte del PMI, o la del ACE, o esta de la del BDC también, son claves para, de alguna forma, ir demostrando eh, tu campo de aplicación en la práctica, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Muchas veces entendemos las cosas de forma teórica, pero aplicarlas a veces nos cuesta, ¿no? Y viceversa, también hay personas que es más fácil hacer las cosas empíricamente y la parte, digamos, metodológica o estructurada también les cuesta. Entonces creo que tener ese equilibrio entre experiencia y el aporte académico certificado o avalado por una certificación justamente te permite ser un profesional competente en los tiempos de hoy. Sí, perfecto. Hemos visto tu trayectoria. Estudié en la uni, ¿verdad? También ingeniería civil, Sí, ¿verdad? ingeniería civil en la uni. Ujú, perfecto. Has estado siempre en los primeros lugares en los estudios que siempre digamos, te has impuesto, digamos, querido esforzar, ¿no? Tengo una pregunta desde tu experiencia. ¿Cuáles son los retos principales de implementar una PMO, una oficina de gestión de proyectos? Sí, es una muy buena pregunta, porque de hecho las PMOs no deberían ser vistas como algo que está de moda o que nació con la moda de los Juegos Panamericanos, donde se escuchó muchísimo el tema, sino que es una necesidad que se va formando producto de que las compañías van dando cuenta de que debe haber un área que centralice la información, que la integre y que de alguna manera genere un valor que permita que sea un motor del área de proyectos, ¿no? Eh, que mida de alguna manera la madurez del área de proyectos, ¿no? Lo cual a veces es un poquito difícil. Y creo que un reto importantísimo, si no es el mayor, creo que es la gestión del cambio en las personas, ¿no? Eh, Porque el área de control de proyectos, perdón, el área de la PMO, más allá de centrarse en la parte dura, también se debe centrar en la parte blanda. Aporta mucho capacitando al mismo personal de la empresa, pero sobre todo se presenta como un agente catalizador de conocimiento nuevo, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que este es el área llamada a motivar la mejora continua de la compañía, ¿no? Buscar siempre formas diferentes de hacer las cosas, simplificarlas, ¿no? Estandarizarlas. Entonces, siempre trabajar de la mano con el área de control de proyectos es necesario, sí, más no suficiente, porque hay mucho tema de soft skill alrededor, ¿no? Tener un sponsor para una PMO es clave también para este tipo de objetivos. Y empezar de a poco. A veces la PMO puede tener muchas funciones y uno por ese deseo de querer de un momento a otro ya tener estructurada el área dentro de la compañía, fracasa en el intento. Yo siempre soy de la idea
de ir demostrando este valor de forma progresiva, a lo que le llaman quick wins, ¿no? Rápidas batallas ganadas, ¿no? Y poco a poco vas demostrando que esto puede tener sostenibilidad en la compañía. Bien, estupendo. ¿Y cómo ves tú que se puede lograr que un PMO no solamente supervise cronogramas y vea temas de costos, sino que realmente agregue un valor estratégico al negocio minero? Bueno, buena tu pregunta, Eduardo. Yo creo que cada función que va diseñándose en la PMO implica un esfuerzo también de recursos, ¿no? Por ejemplo, si la empresa no ve el valor de la transformación digital que hoy en día se viene dando, ¿no? A ritmos agigantados con lo que ya escuchamos mucho de inteligencia artificial, eh, poco realmente va a ser adoptado dentro de la compañía, ¿no? Y en ese sentido, lo tradicional siempre ha estado, digamos, descansando sobre lo que es control de proyectos, ¿no? Eh, de hecho, yo conceptualizo una PCO, una Project Control Office, como una PMO tradicional, ¿no? Que controla costos, cronogramas. Sobre eso podríamos añadir la parte de riesgos, calidad, control de cambios, reporting. Eh, pero más allá de eso, el valor creo que está en encontrarle lo que satisface los puntos de dolor de la compañía, ¿no? Si una compañía de repente está empezando y no tiene una estructura de control de proyectos, el valor es esa, ¿no? Es empezar controlando costos y cronogramas. Y ya cuando una empresa, una compañía va evolucionando y tiene consolidado un área de control de proyectos, el siguiente paso es cómo mejoro, ¿no? Estandarizaciones, eh, formatos, nuevas metodologías, tecnologías y como repetí hace un momento, creo que es un área que busca hacer este driver del cambio organizacional para poder pasar de lo que se hace, o sea, digamos, procedimentalmente hacia lo que se busca hacer en el futuro, ¿no? Estratégicamente. Qué bueno, interesante lo que nos mencionas. Y mencionaste la digitalización. ¿Y nos podrías decir, desde tu formación y experiencia, qué herramientas o metodologías consideras transformadoras en la industria minera actual? Yo antes pensaba que parte de las transformación era entender lo que es Project Management, adoptando las metodologías del PMI, ¿no? Y las buenas prácticas del ACE. Eh, Como mencionaba, creo que eso es parte de, pero luego empecé un poquito a abrirme y explorar dentro de las cosas nuevas que se vienen dando. Y eso fue un motivo por el que yo estudié el programa BEC de Stanford y quise aplicarlo en un proyecto de minería. En esos tiempos estaba en compañía de Minas Buenaventura y fue un proyecto bastante interesante, ¿no? En el sentido de que se pudo entender el reto clave que creo que hay en el sector minero. Mucha comunicación vertical muchas veces, mucha ausencia de querer compartir información, poca colaboración en personas, en información, en documentos. Y a raíz de eso nos dimos cuenta de que los beneficios que esta metodología traía no solamente buscaban integrar la tecnología que ya traían los contratistas, la casa de ingeniería, ¿no? Que son los famosos modelo BIM, sino también buscaban la integración de los procesos del owner con los procesos del usuario, que recuerdo en ese proyecto piloto era el usuario, el área de mantenimiento, o justamente planta de mantenimiento, y los procesos de los mismos contratistas, ¿no? Sumado a ello, integrarlos con simulaciones 4D eran parte de los que ya uno había desarrollado hace muchísimos años, pero en el sector minero era todavía algo nuevo, ¿no? Paradójicamente algo nuevo. Entonces creo que ese es uno de los grandes, digamos, las grandes importancias que uno tiene que darse cuenta de que más allá de las metodologías que puedan ir apareciendo, que las que existieron y las que van a ir apareciendo, es cómo estas finalmente llegan a aportarle un valor, una necesidad, no solo a la empresa de, owner, sino también a todo el sector, ¿no? Y creo que BDC, sin ánimo de equivocarme, como ya está sucediendo en otros sectores, le da ese alineamiento, le da ese enfoque, y hay que saberlo aplicar, ¿no? Hay que saberlo entender y aplicar.
Qué interesante. Y justamente, bueno, creo que no es ningún secreto que estamos viviendo un cambio generacional en el sector minero. Estamos recibiendo la posta de personas con muchísima experiencia, pero también estamos hablando de un entorno bastante tradicional, por así decirlo. ¿Qué barreras culturales o estructurales has enfrentado al impulsar innovación tecnológica en ese tipo de entornos? A ver, yo creo que uno, más que pensar en la tecnología, es pensar en ese cambio o esa transformación cultural en principio, para entender que el cambio es inevitable. Eh, mm, cualquier industria, y específicamente la minera, no va a ser la misma de acá a 10 años. Y en ese sentido, hay que estar preparados, ¿no? Un reto que veo yo importante es que las personas entiendan que el aprendizaje y esto que hacemos ahorita, por ejemplo, de poder compartir conocimiento, es algo que debe ser ya un hábito, ¿no? Em, yo justamente ahorita he estado cerrando ya un curso, un programa de ciencia de datos para minería, no para volverme a ser un científico de datos, que ya lo había escuchado, por ejemplo, cuando empecé mi MBA, pero sí para entender qué es lo que en el fondo realizaría un científico de datos, un ingeniero de datos, un data analytics, cuando llegue a esta implementación dentro de la compañía, ¿no? Liderarlo estratégicamente. Y entender eso a veces no es tan sencillo cuando los altos directivos tienen eh, la mente pensando en el día a día, ¿no? O en los resultados. A veces tenemos esa forma de ver las cosas cortoplacistamente y nos cuesta verlos en el largo plazo, ¿no? Quizás porque a veces también políticamente pues se exige los resultados del año, en el año, pero uno no tiene que dejar de lado la sostenibilidad de la compañía, ¿no? Y a dónde Así va hacia el es. futuro. Excelente, sí, una manera apropiada es ver justamente lo que se viene, ¿no? Pero a veces las exigencias del trabajo nos hacen enfocarnos en lo más urgente, ¿no? Sí, Y en los exacto. resultados del año, porque de eso también vivimos, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta, por ejemplo, estar muy creativo los sábados en la mañana, que Ujú. salgo a correr y en ese momento tienes la Ah, mente libre claro. y vas un poquito pensando ideas, ¿no? Son esos momentos de reflexión, ¿no? En la cual ves más allá de lo que normalmente ves, ¿no? Interesante. Y con esta experiencia que tienes, ¿qué competencias consideras que serán clave para los líderes mineros del futuro en un entorno más automatizado y exigente? Yo creo que ahí uno siempre no tiene que competir con la digitalización, eh, con la inteligencia artificial. Más bien hay que ser su aliado, ¿no? Y yo al inicio recuerdo cuando salió el ChatGPT, también por el día a día no tuve la oportunidad de poder profundizar. Sin embargo, recuerdo que tenía un amigo que hoy está como gerente de innovación y transformación en el SP. Me dijo, ¿han visto lo que hace ChatGPT? El primer día de su lanzamiento. No, y en un almuerzo recuerdo que lo comentó. Pasó un año y medio después, y diría hasta el día de hoy que ya tendrá cuántos años ChatGPT, más de 2, 3 años, Ujú, por ahí. por lo Dos, menos dos, tres. dos a tres. Sí, ya hoy día tengo mis agentes personalizados que busco trabajarlos dentro de mi computadora personal. En la computadora del trabajo, pues usamos Copilot, pero yo me he dado cuenta que hay muchísimo potencial ahí, demasiado, demasiado. Entonces, yo creo que la apuesta para los jóvenes de hoy es entender de que el mundo de la digitalización, adoptando todas estas herramientas de IA, Machine Learning, Deep Learning en su momento, ¿no? Internet de las cosas, tiene que ir de la mano con la experiencia y también con el aprendizaje y el desarrollo de tus competencias personales, ¿no? Hace un momento hablaba del tema de la colaboración y el tema de colaboración es un tema de personas, Sí, ¿no? Entonces, más allá de utilizar un modelo BIM, un gemelo digital, tener un centro integrado de operaciones, como muchas empresas mineras hoy en día lo tienen, si no lo sabes explotar y no lo sabes aprovechar desde el punto de vista humano, es, como una vez decíamos en construcción, ¿no? Es un elefante blanco, ¿no? la tecnología no Claro. va sola, definitivamente, ¿no? Exacto.
la parte humana la que lo hace funcionar adecuadamente, ¿no? Si no es, como bien dices, un elefante blanco. Claro. ¿Y cómo visualizas el rol de la ingeniería de proyectos? Ahora justamente que hemos hablado con todos los avances tecnológicos que hay, pero para los próximos 10 años dentro del sector minero. Una pregunta. Mira, justo ayer tuvimos una clase que yo coincido totalmente, Ujú. porque en algún momento lo mencioné en algún curso que dictaba también, y yo creo que se vienen los famosos metaversos, ¿no? En el Ok, sector minero, ¿no? Y yo creo que por eso es necesario integrar y entender la data como un activo importante que genere una ventaja competitiva para las compañías, ¿no? Hoy estoy en una posición de planning y reporting en mi compañía actual y creo que hay mucho potencial por ahí en el que podemos trabajar. Pero la data no la es todo. Esta data, si la integramos a unos modelos gráficos, que podríamos llamar los modelos 3D, modelos BIM, ¿no? Se vuelve más potente. Y si a esto podemos integrarlos también a lo que denominamos gemelos digitales, ¿no? Podríamos hacer una transferencia de conocimiento entre lo que es el área de proyectos con el área de operaciones en las minas, ¿no? Es un tema interesante por investigar, todavía por averiguar, porque el manejo y la gestión de activos con la gestión de proyectos tiene ciertos retos, temas de interoperabilidad entre los software, temas de cómo actualizar la información cuando los planos as-built se entregan y finalizan un proyecto y se entregan al área operativa, ¿no? Si a alguien interesa, algún estudiante por ahí, escuchaba en una tesis X de una universidad, el concepto de sombra digital. Sí, por ahí lo pueden ir, son algunos curiosos, lo pueden ir investigando. Y luego cuando tienes este gemelo digital, el siguiente gran paso es lo que mencioné al inicio, el metaverso, ¿no? Podemos integrarles ahí no solo el tema de los sensores, que es parte de los digital twins, sino también el tema de cómo puede evolucionar un gemelo digital al metaverso cuando ya lo integras realidad aumentada, ¿no? Ese tipo de tecnologías. Entonces, no estamos muy lejos. Yo creo que en 10 años los cursos de capacitación van a ser dados de esta manera, inmersiva dentro de un metaverso y minero, ¿no? Y bueno, también esto va a permitir que ciertas actividades de alto riesgo que en la minería suceden, subterráneo o a nivel de open pit, pues se pueda minimizar, ¿no? Creo que por ahí va el avance de la transformación en las compañías mineras y resulta bastante interesante. una visión bastante objetiva, ¿no? De lo que se viene para este sector, que es uno de los sectores que yo creo que adopta más rápido las tecnologías. O sea, salieron drones de una a la minería, salió IA de frente a la minería, que Machine Learning a la minería. Entonces yo creo que eso está bastante bueno. Yo, en verdad, temas de metaversos, sí, o sea, tipo, de todas maneras conocemos de eso, pero no había escuchado ese enfoque como el que lo estás dando. Tienes, Y todo sí, está sí, integrado, todo sí, sí, está sí. integrado para eso, ¿no? Entonces es un futuro bastante promisorio. Sí, está bien Y interesante. se avanza rápido, pienso en lo que hablas tú todavía, la integración entre proyectos y operaciones. ¿Y hay alguna experiencia que te haya marcado y hoy defina tu forma de liderar o de tomar decisiones, Juan Carlos? Sí, yo diría ahí, y siempre lo menciono, ¿no? Yo tengo una filosofía de vida que es esta filosofía Lean, ¿no? Y me gustó mucho cuando leí el libro de Virgilio Gio sobre diagnóstico, crítica y propuesta sobre, sobre la productividad en el Perú, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que leyendo este libro había muchas oportunidades en los proyectos de construcción que después ya los vi viendo también en el sector minero con los proyectos de infraestructura y megaproyectos. Pero creo que esta es una filosofía importante y hoy, después de haber dado mi experiencia en el Perumín 2023, donde también expuse un caso interesante de los modelos BIM y el uso de bici como metodología, creo que eh, la colaboración es clave, ¿no? Entonces, y la integración entre las personas, los procesos y la tecnología, ¿no? Creo que ese es el gran reto que tenemos hoy, cómo nos podemos integrar cada vez más con personas, con la tecnología, ¿no? Y con los procesos. Es razón, estoy bastante agresivo, la verdad creo que ha sido bastante
interesante, venía con otras ideas, pero estas preguntas han sido justamente lo que hoy en día hago y la verdad yo disfruto haciendo, yo soy un apasionado del control de proyectos, pero también apasionado en la mejora de continua de los procesos. ¿Y qué expectativas tienes este año? Vienen buenos eventos mineros grandes, como por ejemplo Perumín, ahora en Arequipa, ¿no? Justo estaba citando el de hace un par de años. ¿Qué Ujú. expectativas tienes este año con Perumín? Muchísimas, muchísimas. Creo que el Perumín es uno de los eventos mineros más grandes del Perú y globalmente. Te da mucha visibilidad, sobre todo a nosotros que estamos bastante inmersos en el sector minero. Em, y creo que siempre aportando, no solamente en el tema de networking, sino también eh, en esto pues no he tenido el tiempo de poder desarrollar un paper, pero sí lo tengo como objetivo para el siguiente. Espero presentar algo interesante ahí también relacionado a lo que hemos estado hablando. Y eso, yo creo que ese espacio de compartir por ahora entre las personas, lo que se ha venido avanzando en diferentes áreas, no solo proyectos, el área de planta, mina, geología, excelencia operacional, ¿no? Nos va a permitir justamente entender cómo están avanzando las diferentes compañías, ¿no? Y obviamente, si en algún momento podemos integrarnos ese tipo de información y compartirla, genial, ¿no? Yo soy creyente de eso, que el conocimiento, mientras más lo compartes, mayor valor genera, ¿no? A la sociedad. Por supuesto, un aporte tuyo, definitivamente siembras conocimiento en el resto. Y justamente, un poco, disculpa mi ignorancia, pero ¿puedes explicarnos un poco qué cosa es el BDC? Para personas que no estamos muy familiarizadas. Sí, 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 gracias por la pregunta, ¿no? Eh, BDC, Virtual Design Construction, es el acrónimo, yo lo conceptualizo como una metodología de gestión colaborativa de proyectos. Es una metodología, entre comillas, innovadora, porque desde el año 2000, en el que la Universidad de Stanford hizo los primeros estudios de por qué los proyectos de construcción fracasaban, y tomando en cuenta que dentro de esa estadística ellos identificaron de que era una industria muy fragmentada, donde el diseñador estaba por un lado, el constructor estaba por otro lado, el supervisor estaba por otro lado y el cliente estaba por otro lado, ¿no? Y cada uno buscaba sus propios objetivos, buscó integrarlos a través de esta metodología. Le llamaron Virtual Design and Construction, pero en el fondo lo que busca es alinear a todos estos stakeholders hacia unos objetivos en común del proyecto, objetivos del cliente, objetivos del negocio, ¿no? Y apoyados en tres conceptos claves, como llamo tres patas de una mesa: personas, procesos y tecnología. Todo colaborativo. Sí, 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 sí. Interesante. Bueno, estamos llegando al final de nuestra entrevista, Juan Carlos. Quisiera que de repente puedas darle un mensaje a esas personas que están viendo el podcast, sobre todo jóvenes, de repente que estén pensando en seguir alguna carrera de ingeniería y que por ahí, mediante tu experiencia, puedan voltear a ver el sector minero como un sector bastante interesante para poder desarrollarse profesionalmente. Claro. En principio les invito siempre a ser curiosos. Creo que ser curioso te permite generar este hábito del aprendizaje y después de ello ir poco a poco generando una confianza en uno mismo, ¿no? Uno va desarrollando estas habilidades en la medida que va desarrollando o que va adquiriendo ciertas posiciones en la compañía, pero también en la medida que va interactuando y con diferentes profesionales y tener esta humildad siempre de poder compartir lo que uno sabe, ¿no? Em, Esperamos que con la comunicación horizontal, con todo lo que las compañías apuestan hoy en día y el uso además de estas herramientas en tecnología que hemos ido hablando, esto les facilite, puedan ser profesionales más competentes. Hay varios cursos, capacítense, certificaciones y bueno, eventos, participen también de mayores eventos. Eso te abre a ser un profesional no solamente que está inmerso dentro de tu profesión, sino también conocer el resto de profesiones, ¿no? Sin duda, creo que es importante conocer cómo es el negocio, ¿no? El negocio minero en este caso, ¿no? Y rodearse de profesionales justamente que tienen experticia
y salir también, como se dice, a la palestra, exhibirse, yendo a los eventos y como has hecho tú, ¿no? También capacitarse, tener certificaciones, o sea, ser un profesional completo y a la vez abierto a las posibilidades, pues, ¿no? Juan Carlos, realmente ha sido un gusto escucharte, realmente hemos aprendido bastante y gracias por compartir tu experiencia y tus opiniones en este podcast de minería. Muchas gracias. Juan Carlos, te Gracias a ti. agradecemos mucho el tiempo y ya saben, Gracias. no se olviden, este es el momento donde pueden suscribirse a nuestros videos, a nuestro canal. Pueden encontrarnos en www.mineriahoy.com, así como en nuestro canal de YouTube, en nuestro LinkedIn, en nuestro Instagram, Facebook y TikTok. Así que nos estaremos viendo en una próxima edición de Minería Hoy. Gracias. Hasta pronto.